Buenas noches, gracias por acompañarnos en Crédito y Consumo. Estaremos hablando de la juventud en Paraguay, principalmente aquella enfocada al emprendedurismo, las problemáticas de este sector para acceder a créditos, para emprender, para formalizarse. Nos acompaña alguien que estuvo muy de cerca con ellos, la ex ministra de la Juventud, la economista Florencia Taboada. A la vuelta a la presentación comenzamos con el programa. Comenzamos el programa con la ex ministra de la Juventud, la economista Florencia Taboada. Buenas noches, Florencia, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Esteban. Bueno, muy agradecida también del espacio que me estás dando y la verdad que, bueno, un saludo también grande a toda la audiencia. No vaya que existió al aire, me parezco viejo así, Estefan nomás. Bueno, Florencia Taboada, como muchos saben, como muchos televidentes, fue ministra. Estuviste casi 11 meses más o menos como ministra de la Juventud. Sí. Le invitamos a ella porque acá en este programa, Florencia, siempre encaramos el tema de la problemática del acceso al crédito y por sobre todo en esos jóvenes emprendedores. Sí. Y queríamos hablar un poco sobre el tema contigo. Pero antes contame, Florencia, vos sos economista, si nos da un breve resumen de tu currículum. Sí, claro, sin problema. Bueno, yo soy economista, me gradué, estudié en Estados Unidos, también tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales, tengo una especialización en Ciencias Políticas, tengo una maestría en Gobernabilidad y bueno, un diplomado en Asuntos de Liderazgo Estratégicos del Ministerio de Defensa y bueno, ahora estoy preparándome también para hacer un PhD, así que vamos a ver. Se va engrosando el currículum, sí, muy joven, con muy buen currículum. Florencia, tuviste ahí un tiempo en esta cartera del Estado. Habrás escuchado en muchas ocasiones la problemática de los jóvenes que quieren emprender, ¿verdad? Claro. Y cuando uno emprende, siempre está el sueño del emprendedor y el sueño del emprendedor comienza a tener trabas cuando dice, ok, necesito un capital, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces uno tiene la suerte de que qué sé yo, algún papá, algún familiar te presta el dinero y puedes emprender, pero están los que necesitan acceder a un crédito, ¿verdad? Y ahí comienza una problemática. ¿Qué escuchaste en estos 10 meses que estuviste en el ministerio? Y realmente lo que mencionas es algo que yo vi muy de cerca, lo presencié hablando con varios jóvenes. Y para comentar un poquito, nosotros, por ejemplo, gestionamos un proyecto que se llamó Capital Semilla, se hizo en conjunto con el Ministerio de Trabajo, también con el Ministerio de Industria y Comercio, justamente para dar ese apoyo a los jóvenes emprendedores que de repente justamente están en un estado de más vulnerabilidad socioeconómica, ¿verdad? Entonces, esas ayudas eran prácticamente necesarias como para que ellos puedan empezar a iniciar también esos procesos. Y también creo que un pilar fundamental es de los jóvenes que obviamente ven esa dificultad y bueno, hoy en día con el trabajo que yo creo que se está liderando muy bien desde el Ministerio de Industria y Comercio también, se está dando una mano para que estos grupos de jóvenes también que quieren avanzar dentro de lo que es la parte de emprendedurismo encuentren también una oportunidad. Yo también trabajé de cerca con la presidenta de la AFD sobre todo lo que es la parte de inclusión y educación financiera, entonces eso creo que fue algo muy positivo también y
principalmente enfocado obviamente en estos jóvenes, que generalmente es el segmento que más sobresale o que más involucrado está dentro de lo que es la parte del emprendedurismo. Entonces nos pareció, y bueno, por mi experiencia, un rol y un trabajo fundamental para que ellos puedan encontrar también esas oportunidades y puedan, bueno, salir adelante el día de mañana. Y obviamente, como siempre menciona también el presidente de la República, la idea es de la mejor política pública es la generación de empleo, ¿verdad? Claro. Entonces, una vez que ellos también están formalizados, crea un sistema que al final le favorece al joven y le favorece a la economía del país. Claro, yo siempre digo que ese emprendedor puede tropezar con dos principales problemas. Uno es la falta de acceso al crédito. Sí. Y luego está el que sí puede acceder al crédito, pero que no tiene una educación financiera mínima básica, sí. Porque convengamos, Florencia, que uno termina el colegio, salvo algunas excepciones, uno se adentra al mercado laboral sin mucha experiencia en las finanzas. Sí, el joven totalmente. No maneja lo que es una tasa de interés, lo que es la mora, lo que es ser formal para acceder a un crédito. Y bueno, vos en tu rol de ministra habrás tenido mucho contacto con la gente que viene de los colegios públicos, ¿verdad? Donde por ahí no tienen no tienen de repente la orientación y son de escasos recursos, no pueden, digamos, capacitarse en el sector privado, y bueno, ahí la problemática, digamos, se profundiza más, ¿verdad? Claro, y estoy totalmente de acuerdo. La verdad que esto es un tema que yo, bueno, durante los meses que estuve frente al Ministerio de la Juventud, lo tocamos bastante, ¿verdad? Tanto dentro del sector público como con el sector privado. Y realmente para mí es una pieza fundamental. Nosotros realmente trabajamos con diferentes instituciones del Estado y también con instituciones dentro del sector público, justamente para promover más lo que es la parte de educación financiera. Yo creo que creo que es una pieza fundamental también para el estudiante, para el joven, y así como vos mencionás, muchas veces se ven desorientados y de repente por el desconocimiento o la falta de información es que de repente se crean ciertas situaciones en las que entran en deudas o sobreendeudan. Pues claro, y se ven esas problemáticas no solamente en la capital, sino que en los 17 departamentos del país, ¿verdad? Que a mí me tocó recorrer, y realmente yo creo que es un desafío enorme, pero es un desafío que realmente vale la pena para la construcción de la política pública dentro de nuestro país. Y para darle esas herramientas, nosotros trabajamos muy de cerca con un proyecto que básicamente aglomeraba los servicios de las instituciones del Estado, justamente para poder dar esa información que realmente el joven necesita para poder, dentro de los diferentes ámbitos, ¿verdad? Pero específicamente en esto, yo creo que, como te mencioné, es algo fundamental, a lo cual nosotros hoy en día los jóvenes se mueven más dentro de lo que es las redes sociales, dentro de lo que es los canales de comunicación. No tan tradicionales, digamos. Claro, no tan tradicionales. Entonces, yo creo que, y es algo que personalmente yo te cuento, ¿verdad? Lo viví durante mi tiempo, que son estas herramientas las necesarias para poder dar a conocimiento y poder impulsar más lo que es la parte de educación financiera y la información, para que ellos también se capaciten, se preparen, entiendan cuál es el proceso, que obviamente es un factor y un pilar para que ellos también puedan salir adelante. Fíjate que yo suelo hablar con algunos colegas. Hoy en día se está moviendo tan rápido el mundo de las finanzas, y la tecnología llegó a la finanza y llegó para quedarse. Hoy estamos hablando de blockchain, criptomonedas, las fintech, la inteligencia artificial en el mercado financiero, los bots que te generan atención para que accedas a crédito. O sea,
está migrando y está penetrando mucho la inteligencia artificial en las finanzas. Pero ¿qué pasa? Hay un sector de la población que ni siquiera tiene un conocimiento básico de finanzas. Hay un sector joven de la población que no sabe lo que es el capital de un crédito, la tasa de interés, la mora, como decía, el sobreendeudamiento, pero el mundo está avanzando tan rápido. Entonces, creo que habría que apuntar a tratar de que ya exista una especie de educación financiera básica en el colegio, ¿verdad? En el colegio, yo creo que en el gobierno pasado te comentaba en el corte que hubo un proyecto de ley en la Cámara de Diputados sobre modificar la malla curricular y establecer como obligatoria la inclusión de ciertas materias que toquen el tema de finanzas, ¿verdad? Yo creo que por ahí tendría que ir para tratar un poco de construir desde ya de muy joven ese conocimiento en la juventud, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. O sea, me parece algo, como mencioné, algo fundamental. Yo creo que sí escuché bastante que esto se tocó, este tema se tocó en cuanto a agregar, por ejemplo, en la malla curricular del Ministerio de Educación y Ciencia. Y te cuento mi experiencia un poco. Como nosotros realmente, o la institución de la Secretaría Nacional de la Juventud abarca desde los 18 años para arriba, nosotros trabajamos igual muy de cerca con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, justamente porque ellos están un poco más abocados a los jóvenes que están ya digamos que terminando el colegio, están en sus últimos años. Entonces para mí y para todo el equipo técnico que a mí me acompañó en todo ese tiempo, nos pareció fundamental hacer esas alianzas con esas dos instituciones que te había mencionado, como para poder tener una llegada también a ese segmento que antes la Secretaría Nacional de la Juventud no lo tenía, ¿verdad? O sea, estaba más enfocada en, como te mencioné, 18 para arriba, ya universitarios, pero siempre nos pareció algo fundamental empezar a trabajar dentro de lo que son el segmento juvenil y adolescente que, están primer año de la media, segundo, tercero. Entonces darle una mano con acciones en cuanto a políticas públicas entre diferentes instituciones del Estado, como porque el presidente mismo siempre nos indicó, ¿verdad? Y le indicó al gabinete de trabajar de manera coordinada. Entonces eso es lo que nosotros fuimos haciendo, y ese trabajo yo creo que es fundamental realmente para que nuestro país también siga avanzando y nuestro capital humano se pueda seguir formando, así como mencionaste, y más que nada dentro de los segmentos que son de cierta manera, como mencionaste también, un poco más vulnerables, tienen menos información. Entonces, a lo que yo vi en mi experiencia, y creo que es algo fundamental, es no solamente quedarse detrás de la oficina o detrás del escritorio escuchando y recibiendo pedidos y digamos que no tener contacto, sino que de cierta manera es como que cuando uno asume también es un rol, tiene que estar también en contacto con la gente para saber qué es lo que realmente necesitan, y la única manera es estando ahí en terreno, ¿verdad? Entonces es por eso que yo viví también mucho esa experiencia con todo mi equipo, porque nos íbamos y escuchábamos y bueno, visitamos los departamentos, los municipios, a los intendentes, a los gobernadores, y ahí es donde nosotros pudimos captar de mayor manera. Sí, yo tengo una trayectoria política que, si bien me dio esa oportunidad también de vivir, es diferente también cuando tenés un cargo, porque ya estás asumiendo otro tipo de rol, pero siempre enfocado dentro de lo que es la construcción de un Paraguay mejor. Entonces, claro. Va por ese lado también. Quiero dar un corte, Flor, y te dejo una pregunta. Hablaste de palpar la realidad, ¿verdad? Que el joven paraguayo, en tu experiencia, ¿qué busca más? ¿Un salario fijo, un sueldo? O está comenzando a cambiar el chip mental y busca emprender? Respondeme a la vuelta a la pausa. Dale. Volvemos en breve con nuestra invitada.
segundo bloque estamos con Florencia Taboada. Florencia, te decía en el bloque anterior que palpaste en la calle cuando hablaba con los jóvenes. ¿Vos considerás que buscan más una remuneración fija, un trabajo fijo, un salario, o por ahí emprender? ¿Y por qué te hago esta pregunta? Me contaba un grupo de inversores uruguayos que en Uruguay está generando una tendencia que parte como una política pública de tratar de hacerle entender al joven que tener un salario, obviamente que es algo importante, ¿verdad? Pero ¿por qué no emprender? O sea, que el emprendedurismo nazca en el sector privado, no tener netamente jóvenes que busquen, ok, yo quiero un salario en el sector público, ¿verdad? O un salario en el sector privado, sino que yo pueda crecer como un emprendedor, como un empresario, ¿verdad? ¿Qué sentiste en la calle? Vos sabes que, y te quiero contar una experiencia que yo tuve, ya que me mencionaste esto. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de ir al departamento de San Pedro y tuvimos una charla con jóvenes universitarios y fue un auditorio completo, ¿verdad? Y realmente lo que mencionaron la mayoría de estos jóvenes eran nosotros queremos emprender, queremos apoyo para poder salir adelante, necesitamos capacitaciones, porque realmente lo que yo vi es que están queriendo tener esas oportunidades para ir saliendo adelante por sus propios emprendimientos. Y realmente después de todo lo que nosotros vimos, y yo escuché lo que estaban haciendo, en que estaban emprendiendo, me mostraron y le mostró a todo mi equipo, le mostraban a todo mi equipo qué es lo que ellos están tratando de hacer para poder salir adelante. Y realmente es algo que a mí me tocó de manera muy profunda, porque esa es la realidad del joven hoy en día. Y como vos mencionaste, esto es algo que no solamente se ve en Paraguay, se ve en todo el mundo. Sí. A mí me tocó participar de varios congresos internacionales, hablando con jóvenes de diferentes países, en los Estados Unidos, mismo aquí en todo lo que es el Mercosur. Entonces, eso también te da una perspectiva de qué es lo que realmente está ocurriendo hoy en día en cuanto a este ámbito específico en los diferentes países que tienen diferentes realidades también. Claro. Pero la juventud evidentemente está más abocada ya hacia ese segmento. Como mencionaste, la inteligencia artificial, la tecnología, esto es algo fundamental. Son carreras que básicamente hoy, como vos lees y escuchás en diferentes medios, en plataformas digitales, son carreras del futuro, digamos, ya. Sí. Y muchos jóvenes están abocándose a este tipo de trabajo o están buscando emprender también dentro de lo que es la digitalización. Eso es, por ejemplo, algo que a mí me llamó mucho la atención. Sí. Vi tantos jóvenes que estaban emprendiendo dentro de este ámbito, ¿verdad? Entonces, yo creo que estos dos factores están muy alineados y realmente con la convicción, como yo siempre les decía, con la convicción, con la perseverancia, con el trabajo en conjunto, la manera de poder salir adelante es algo que realmente yo creo que ellos van a poder si se trabaja de manera coordinada y se trabaja con un apoyo y un gobierno como lo está teniendo el presidente, de un apoyo en conjunto para poder llevar adelante también esas políticas públicas para poder darle esas oportunidades también a la juventud paraguaya. Yo creo que una cuestión positiva que tenemos hoy, que la mayoría de los principales actores políticos y autoridades, y por cierto el sector financiero, que están ocupando cargos de relevancia, desde el presidente de la República, el ministro de Economía, sí. La jefa de gabinete y el presidente del BCP, es gente que viene del sector privado. Uh-huh. O sea, para mí es un tema muy positivo. Uh-huh. Es gente que palpó lo que es el sector privado, entonces es decir, entiende la realidad de cómo se mueve el mercado. Yo creo que eso es una cuestión importante. Siempre Tomás también el otro día estaba hablando con el viceministro de MIPYMES. Sí. Él también viene del sector privado, sí. Gustavo Jiménez, y me decía él, tengo tantas ideas, tengo tantas metas a llevar adelante, pero obviamente el sector público es un poco más complejo. Siempre sí, totalmente. Es articular de repente vos decís, ok, quiero llevar adelante este proyecto, este sí. plan de acción,
pero tenés que tener la aprobación de acá, allá, tenés que coordinar. Entonces ahí articular un poco es complejo, sí. Flor, te habrá pasado también en el cargo. Totalmente, o sea, esos son los desafíos y yo creo que eso es parte, bueno, son gajes también del oficio, ¿verdad? Gajes, gajes del oficio, digo, por el sentido de ser cabeza de una institución del Estado, ¿verdad? Para mí es un trabajo que obviamente todos tenemos, todas las personas que ocupan esos cargos tienen que saber, o sea, tienen que saber administrar el trabajo coordinado y como vos mencionaste, el ministro de Economía, por ejemplo, una persona súper técnica, creo que es uno de los economistas más brillantes acá en Paraguay y realmente, bueno, yo creo que ese impulso de repente de tratar de gestionar varios proyectos. Obviamente yo tenía 45 proyectos, ¿verdad? Pero obviamente de repente pasan estas cosas como mencionas que muchas veces hay que ver cómo lidiar porque en el sector público siempre es un poco más difícil y eso lo vas aprendiendo con el correr del tiempo también, sí. ¿Verdad? O sea, ciertas cuestiones un poco, no es que no digo específicamente que se traban, pero de repente toman más tiempo, claro, toman un poco más tiempo y ahí es donde vemos un desafío, donde se ve un desafío que muchas veces el gobierno, el gabinete puede tener las mejores intenciones como lo tienen, pero muchas veces la cuestión del articulamiento y el trabajo de ser parte dentro de la función pública es un desafío, la realidad de poder, digamos que articular ciertos procesos y tener paciencia para que esos procesos, como mencionaste, burocráticos que de repente existen, bueno, puedan de cierta manera disminuir y volcar a lo que es realmente el proyecto y la política pública que uno está buscando implementar, sea donde sea, ¿verdad? Con el fin de ayudar a la población paraguaya. Yo siempre cuento el ejemplo de las EAS, ¿verdad? Las empresas de operaciones simplificadas. Y ese fue un muy buen proyecto. Un muy buen proyecto que nació ahí, se articuló y fíjate cómo, digamos, se articuló bastante, pero nunca todo es tan perfecto. En un momento nacen las EAS, se aprueba la ley, comenzaban a crearse las EAS y era para facilitar que las MIPYMES tengan una cuenta, tengan una sociedad y puedan operar bajo la figura societaria. Uh-huh. Okay. Pero luego comenzó el problema que estas MIPYMES tenían que abrir cuenta en los bancos. Uh-huh. Entonces, todo lo que se articuló se obvió en el gobierno pasado, se obvió una cuestión de articular de que la ley esté en consonancia con algunas resoluciones del Banco Central del Paraguay. Uh-huh. Lo que pasaba es que el Banco Central del Paraguay a algunos bancos le establece ciertos parámetros para abrir cuenta y la ley establecía ciertas flexibilidades para las EAS, pero el banco privado te decía, sí, pues yo soy flexible acá y me viene el BCP acá a presionar porque yo tengo que cumplir ciertos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cada vez cuesta más abrir cuenta bancaria para las EAS. Uh-huh. Entonces, sí, claro. No sé si me hago entender. Totalmente. La buena voluntad está, sí. Pero de repente, hay que pulir esa parte, hay que ver cómo se puede facilitar, porque al final no te sirve tener una EAS, tener tu emprendimiento, pero no puedes tener una cuenta en el banco y bueno, estás otra vez un poco complicado uh-huh. por el lado de la formalidad, ¿verdad? Sí. Entonces, yo valoro la gente que toma la decisión de salir del sector privado, la zona de confort y entrar al sector público, sí. Porque es un tema bastante complejo, ¿verdad? Uno a veces no puede llevar adelante todo lo que tiene en la mente, ¿verdad? Claro. Flor, quiero un corte más y te quiero tocar un poco el tema de la informalidad, ¿verdad? Uh-huh, sí. Yo siempre veo que acá hay ciertos conceptos errados sobre qué es ser formal. Uh-huh. Y también habla un poco de la informalidad en la juventud paraguaya. Y antes del corte sí te quería hablar un poquito. Sí. Para mí realmente el proyecto de lo que fue la EAS ayudó a muchísimos jóvenes, a muchísima gente. Sí. Realmente lo que se hizo del Ministerio de Industria y Comercio en cuanto a ese proyecto fue algo que realmente le favoreció mucho a la juventud y realmente eso para mí fue un gran gol y un trabajo
digamos, de manera muy coordinada y realmente tuvo sus frutos. Entonces, nada, yo creo que todo ese trabajo que también mencionaste en cuanto a lo que es el BCP y las otras instituciones, los bancos, creo que también forman parte obviamente fundamental de lo que es este proceso para que puedan seguir llevándose adelante proyectos como este y realmente tengan el resultado que se espera. Claro, claro, así mismo. Vamos a un corte, Floris, para hablar un poco del tema de la formalidad en la juventud. Volvemos en breve con nuestra invitada. Llegamos al tercer bloque de crédito y consumo. Florencia, el tema de la informalidad, y siempre tiro este dato, yo digo la audiencia se renueva y siempre hay que tocar otra vez este dato. Más del 80%, si no más del 90% de la población laboralmente activa en Paraguay trabaja en alguna MIPYMES. Hay un informe que el 67 al 70% de las MIPYMES son informales. Informales, así mismo, es hasta alrededor de ese número. Entonces, si las MIPYMES son informales, obviamente es muy probable que los empleados que trabajan en las MIPYMES también sean informales, ¿verdad? Así es. Y si ese empleado es joven, con más razón probablemente sea informal. Y hay un concepto errado de que yo tengo RUC y soy formal. No es tan así, ¿verdad? Uno tiene que... Hay varios parámetros más. Sí. Hablaba el otro día con unos jóvenes que abrieron un emprendimiento y estaban preocupados, ¿verdad? Porque ellos decían, abrimos el emprendimiento hace 6 meses, ¿verdad? Pero nos tuvimos en cuenta que teníamos que obtener un permiso de la municipalidad para esto, un permiso del MADES para esto, y ellos ya tenían 3, 4 multas de distintas instituciones públicas porque desconocían varias cuestiones para ser formal en ese emprendimiento. Y volvemos a lo mismo, educación, capacitación, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo notaste el tema de la juventud, el tema de formalidades? Si vos le ves al joven con ganas de ser formal, el joven paraguayo, sí. O a veces las ganas de emprender ya les gana y ya abren el emprendimiento y todavía no se preocupan de la formalidad, ¿verdad? Yo creo que realmente la juventud busca formalizarse. Eso es lo que yo realmente vi y sentí en los diferentes, como mencioné, en los diferentes sectores del país. Acá yo creo que es un poco más cuestión de poder trabajar para que realmente llegue esa información, ¿verdad? Como mencionaste, muchas veces suceden este tipo de trabas, por así decirlo, al joven porque no tienen el panorama completo, ¿verdad? Sí creo que el Ministerio de Industria y Comercio está haciendo un muy buen trabajo también dentro de lo que es el trabajo y el Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social también dentro de lo que es la formalidad. Atacar un poco el tema de la formalidad. Exactamente, atacar eso, porque realmente, como mencionaste, las MIPYMES, por ejemplo, generan aproximadamente el 70%, aproximadamente 65 a 70% del empleo acá sí. en nuestro país, pero es gran porcentaje no está formalizado, así como mencionaste. Y creo que esa es una problemática que realmente al momento en el que vos te vas, escuchás y tratás con la gente, uno tiene que encontrar también la manera de poder articular ese trabajo para que la burocracia sea menor, o por lo menos que ellas tengan esa información que les indique el trayecto. Nosotros personalmente, y cuento también una experiencia, cuando tuvimos un programa o un proyecto en realidad de lo que fue el apoyo a los jóvenes, específicamente dentro del ámbito de emprendedurismo, aparte de darle un capital semilla o un capital como para iniciar, nosotros con el Ministerio de Trabajo hicimos una capacitación también de qué es lo que se tiene que hacer para estar de manera formal, y de cierta manera le termina favoreciendo también
a las personas que trabajan dentro de esa microempresa o a esa MIPYME. Entonces, ese es un trabajo que nosotros lo hicimos y realmente tuvo muy buen resultado porque lo trabajamos de cerca con, como mencioné, con el Ministerio de Trabajo y específicamente con Sinafocal. Entonces nosotros, aparte de darle ese aporte, le dábamos una capacitación porque nos parece que dentro de lo que es mirando la política pública dentro de este ámbito, no es simplemente el asistencialismo, sino que también el seguimiento para que realmente esto tenga efecto y perdure y realmente ese joven pueda seguir creciendo y pueda seguir avanzando y obviamente generando recursos humanos capacitados y que al día de mañana tengan trabajo y bueno... Y mueva la economía. Mueva la economía, es algo realmente que al fin y al cabo le favorece al Estado paraguayo. Sí, porque trabajar por la obtención de un capital para emprender, pero luego no saber cómo ejecutar y aplicar ese capital, por ahí puede truncar el emprendimiento. Y yo siempre traigo a colación lo que pasó con los créditos FISAL con pandemia, ¿verdad? Sí. Lo que pasaba era que había una línea de crédito, se había seleccionado las principales casas de crédito, hoy llamadas OCDs, y a las cooperativas para que sean las que, digamos, desembolsen el crédito y gestionen y desembolsen el crédito, pero era complicado porque había ciertos parámetros que había que cumplir para acceder al crédito, ¿verdad? Y ahí estaba el tema de la informalidad, ¿verdad? Totalmente. Entonces hoy en día yo soy de la teoría que hay que ver una especie de fondeo para los emprendedores y para las MIPYMEs. Hay que capacitarle. Y yo le sumaría algo, Florencia, y hay que copiar lo bueno. En Brasil, en un banco del Estado, en São Paulo, cuando te otorgan una línea de crédito, te obliga a que un porcentaje del crédito vaya destinado a que vos, si te falta algún que otro requisito para ser formal, vos lo hagas. Porque acuérdate que ser formal también cuesta plata. Totalmente, y esa es una traba que yo lo viví, Hay tasas, que lo vi en todo el país. Gastos. Sí. Entonces, vos decís, ok, le desembolso algún convenio, ahora se firmó un convenio entre el viceministerio de MIPYMEs y la Cámara de Empresas Crediticias, muy importante. En el próximo programa va a estar el viceministro de MIPYMEs con nosotros, donde va a haber una línea de crédito para para que este sector va con su capilaridad va a hacer llegar a la gente. Ahora, de repente le desembolsaba un crédito a un emprendedor de, no sé, 20 millones de guaraníes, y resulta que él gasta 7, 8 millones para ser formal. Entonces le queda para su capital operativo un monto menor, ¿verdad? Entonces, en Paraguay todavía sale un poco caro ser formal y había que ver una política pública para que el fondeo que venga o del sector público, del Estado, entiéndase, o del sector privado, también haya un porcentaje que se destina a la formalidad, ¿verdad? A gastar en ser formal, porque si no, vas a acceder a ese crédito y el día de mañana no vas a poder acceder a un crédito posterior, ¿verdad? Sí, totalmente. Mientras estaba pensando, mientras me comentabas la experiencia, estaba también recordando un poco lo que justamente nosotros, como había mencionado, yo trabajé también, me tocó trabajar con la presidenta de la AFD y también con el presidente del BNF, ¿verdad? Del Banco Nacional de Fomento, que justamente está enfocado, su carta orgánica cambió si no me equivoco, 2017, en el 2017, que bueno, justamente la idea también es darle esas líneas de créditos con tasas más accesibles a jóvenes emprendedores. Hoy el sector privado también lo está haciendo de gran manera y creo que eso está creciendo bastante y eso, para mí, eso es algo fundamental para que se pueda también dar esas oportunidades que muchas veces, como mencionás, no se encuentran por la dificultad de la banca o por la dificultad de la trayectoria crediticia. El historial crediticio. Exactamente. Y esto no tienen historial crediticio, entonces el banco dice no tenés movimiento los últimos 12 meses y no te puedo prestar. Exactamente, entonces ahí es donde entra un rol y esto, como esto yo lo trabajé muy de cerca. Por eso es tan importante lo que es la parte de educación e inclusión financiera, que son dos cosas distintas. Sí. Entonces, ahí es donde está un desafío grande de poder mostrar
e informar y hacer esas alianzas para que realmente se pueda entender, se pueda ver y se pueda dar la información a esos jóvenes de qué es lo que ellos tienen que hacer, porque muchas veces justamente porque no existe ese historial crediticio, no pueden acceder, y ahí es donde se generan muchas trabas. Entonces yo creo que es un trabajo de impulsar, trabajar en conjunto, y sector público y sector privado. Sector público y sector privado, para poder promover y poder hacer llegar esa información para que justamente ellos, los jóvenes que están emprendiendo, que de repente se encuentran ante estas barreras, puedan encontrar la manera de salir y puedan encontrar la información necesaria que necesitan justamente para poder llevar adelante esos proyectos. Sí, porque estar incluido financieramente no implica tener solamente una cuenta en un banco. Hoy yo entro a una app y en media hora tengo una cuenta en un banco, pero estar incluido financieramente implica poder acceder a productos financieros. Así mismo, es decir, sí. Entonces hay una distinción ahí, pues muchas veces te dicen, que muchas veces se confunde ya tengo también. Cuenta, te dice el joven, ya estoy incluido financieramente y anda a pedir un crédito. O sea, claro. Y ahí se encuentra con la traba, no tengo historial crediticio, me piden mis 6 últimos IVA, yo no tengo IVA, y bueno, y si tengo IVA no tengo movimientos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, es todo un conjunto, Flor, o sea, es un tema bastante complejo, pero yo siempre digo que acá hay que establecer un puente de ayuda entre el sector público y el sector privado. Estoy convencido que solo el sector público no puede, solo el sector privado no puede. Aquí hay que entrelazar y aunar esfuerzos, ¿verdad? Entonces, bueno, una gran tarea tiene este gobierno de tratar en 5 años de, como lo decía el presidente, generar la mayor cantidad de puestos de trabajo. Así es. Mover la economía del país. Yo creo que el ministro de Economía están con ese equipo técnico, están enfocados en este tema, y vos formás parte ahí del equipo, y sé que es complicado. Yo sé que es complicado. No me canso de decirle a todas las autoridades, o que son autoridades o que fueron autoridades, que recurran al sector privado para establecer puentes de alianza. Es importante, ¿verdad? O sea, yo estoy en el sector privado, pero yo estoy abierto a colaborar con cualquiera que me diga en cualquier cuestión que tenga que ver con el mundo financiero. Y yo creo que todos los proyectos tenemos que construir el país que queremos, ¿verdad? Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo así, y coincido contigo. De repente hay un poco de desinformación en cuanto a lo que es realmente la inclusión financiera, ¿verdad? Y me tocó hablar bastante de este tema, ¿verdad? O sea, no es simplemente tener, como mencionaste, una cuenta de ahorro, ¿verdad? O sea, es todo un proceso, y ahí algo que yo siempre sostuve y lo sostengo hasta hoy en día, como mencionaste, acá es un conjunto del trabajo de la sociedad, y de unir los esfuerzos del sector público y del sector privado. Realmente se tiene que trabajar de manera conjunta. Es algo que yo en el tiempo que me tocó estar al frente de la institución lo hice, porque realmente acá la manera de realmente generar esas políticas públicas no depende solamente de un segmento, sino que de la unión de los esfuerzos de la sociedad, ¿verdad? Y por eso es que vuelvo a lo que es el sector público y el sector privado, que para mí son pilares fundamentales, obviamente, para poder impulsar esto y el día de mañana darle un beneficio a la ciudadanía, realmente generar una política de Estado, no solamente una política de gobierno, ¿verdad? Algo que sea sostenible en el tiempo, y este pilar específico dentro de lo que es la capacitación, la preparación, la educación financiera, la inclusión financiera, es un tema central. Y es un tema fundamental que bueno, realmente todo el gobierno, desde mi perspectiva, lo está haciendo de manera muy positiva, y la idea yo creo que es seguir ahondando esos esfuerzos en los próximos años también. Así mismo, coincidimos en eso, Florencia. Muchas gracias, interesante la entrevista. No, gracias. La próxima vamos a tener un poco más de tiempo. Sí. Y espero que dentro de pronto ya estés en algún cargo de relevancia
defendiendo los intereses del país y te conozco como profesional, como persona y creo que gente como vos tiene que estar al frente de cargos de relevancia en Paraguay y necesitamos así, ¿verdad? Muchísimas gracias, realmente. Te iba a preguntar al aire, pero no te iba a preguntar al aire para no ponerte dónde es lo que te vas a ir. Pero bueno, vamos a, yo sé que vas a estar en algún realmente yo siempre lo digo, mi compromiso siempre fue, y desde que soy pequeña, es por eso que yo entré a la política y bueno, después me tocó servir dentro de lo que es el sector público. Mi compromiso siempre fue y lo va a ser con el país, ¿verdad? Entonces, es por eso que bueno, yo hice esta carrera, por eso me capacité, entonces, en esos ámbitos, entonces, acá la idea es servir todavía a la patria y obviamente, bueno, siempre digo, servir a la patria y a Dios desde donde nos toque estar, entonces... Se tiene que apurar, presidente, no sea que te contrate una multinacional ahora, entonces te vas al sector privado. Gracias, Flor. Muchísimas gracias y un saludo también a la audiencia. Esta fue la entrevista con Florencia Taboada, ex ministra de la Juventud. A continuación estamos con la gente de la empresa Carsa. Carsa, una de las principales administradoras de cartera en nuestro país, ha crecido mucho en los últimos tiempos, han inaugurado unas nuevas oficinas, vamos a ver, tenemos imágenes de la nueva oficina, tenemos un video muy interesante y vamos a hacer una entrevista con Diana Arellano, que nos va a hablar un poco del mundo Carsa. A la vuelta a la pausa estamos con eso. ¿Podría comentarnos sobre los productos y servicios que actualmente tiene Carsa? Carsa actualmente cuenta con 3 unidades de negocios principales. Una de ellas la denominamos unidad patrimonial. Básicamente se refiere a las compras de carteras morosas del sistema y su recupero, ¿verdad? Allí nosotros gestionamos más de 265.000 clientes que fueron un poco excluidos del sistema financiero y nosotros a través de nuestros asesores de cuentas lo que hacemos es reincorporarlos o reincluirlos al sistema financiero. Carsa ha tenido un importante crecimiento en el mercado. ¿A qué se debe esto? Carsa tiene en el mercado más de 20 años. Principalmente su evolución y crecimiento se basa bajo el criterio de prudencia. Tenemos una gobernanza bastante estable, un directorio activo y robusto. Bajo el liderazgo en los últimos años, de casi 10 años, del señor Pedro Espínola, hemos constituido planificaciones estratégicas que nos han hecho evolucionar, tener visión y llegar a este crecimiento que hoy es muy denotado en el sistema. La empresa recientemente amplió sus instalaciones en una nueva sede. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, nosotros anteriormente contábamos con 2 edificios. Uno de ellos es que es el edificio Alberdi, en donde básicamente se alberga toda la administración y soporte que requieren las unidades de negocios. Teníamos el edificio La Encarnación, en donde básicamente se alojaban todo lo que genera producción, ¿verdad? Tanto las cobranzas como las ventas y colocación de créditos. Decidimos, y según también nuestra planificación estratégica, generar el proyecto que le denominamos Reingeniería de Recupero, en donde concentramos 240 personas, colaboradores, en el nuevo edificio denominado Edificio City Centro, en donde se concentran estos colaboradores en el recupero de las carteras que hoy tenemos como Carsa, ¿verdad? La reingeniería de recupero se basa básicamente en la reinclusión, en la inclusión financiera de estos clientes que fueron excluidos del sistema financiero.
Hemos hecho cambios de paradigmas también bajo este concepto de reingeniería de recupero. Normalmente en el sistema agresivamente y compulsivamente se contacta con el cliente para el cobro efectivo de la deuda. Sin embargo, nosotros nos convertimos en asesores de cuentas. Le damos posibilidades y un abanico de opciones para poder cancelar la deuda o llegar a un acuerdo de pago para que este cliente pueda ser recuperado.